Palabra que el Señor nos regaló en esta mañana y quiero que todos juntos podamos disfrutar de ella, no solamente en este domingo, sino es una palabra que trae un trabajo de manera semanal. Dios nos viene hablando bien firme, diga conmigo, bien firme, sobre el altar. Amén. El altar es algo que el Señor desea que nosotros vivamos una vida en el altar. Y esa vida en el altar necesita ser comprendida por estos principios claros que en esta noche yo quiero enseñar y quiero que vos puedas atesorar 4 verdades, 4 beneficios que trae el altar, una vida en el altar para nuestras vidas. Para aquellos que desconocen lo que es el altar, porque viene hace poquito a la iglesia y dice, bueno, el altar es esto. No, esto es la plataforma donde nosotros ministramos, ¿no? Donde alabamos, donde adoramos, pero el altar habla del Antiguo Testamento. La Biblia, la cual vos tenés en tu mano, es un libro que está dividido en 2. Amén. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y en la antigüedad, amén, en el inicio, con la creación de Adán y Eva, la primera familia, amén, había conexión con Dios, relación con Dios con total fluidez. Después del pecado, amén, que muchos conocemos la historia porque no la hemos leído por ahí, pero sí es popular, se rompe la relación y no hay conexión al Padre si no es por medio de los sacrificios en el altar. Entonces, aquellos hombres como Noé, como Abraham y hombres de la historia del Antiguo Testamento se relacionaron con Dios por medio del altar. ¿Amén? ¿Cómo se conectaban con Dios? A diferencia de hoy nosotros en el Nuevo Testamento, que tenemos libertad para hablar con el Espíritu Santo por medio de la obra de Cristo en la cruz. Pero antes no era así. Antes había conexión con Dios por medio del altar. ¿Qué era un altar? Es un lugar hecho de piedra, así como nosotros haríamos un asador, ¿no? Lo levantamos del suelo con piedras, un cuadrado, póngale como una mesa de piedras, y en eso había leña, madera, había fuego y había un sacrificio. Amén. Esos eran los componentes básicos de un altar. Amén. Un lugar alto de piedra, había leña, amén, había madera, había fuego y había un sacrificio. Y por medio de esa obra, amén, el ser humano se conectaba con Dios. ¿Se entiende? Mire qué complejo que es esto, donde antes tenían que conectar con ese altar a Dios. Luego nosotros, esta generación, por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, amén, sucedió que por medio del sacrificio, ya no un animal, sino que el Hijo de Dios, Jesús, amén, la leña, la cruz era de madera, entonces se hizo el sacrificio que nos dio acceso nuevamente por su obra a Dios. Y hoy nosotros tenemos estos beneficios, pero esos altares del Antiguo Testamento nos regalan 4 verdades que yo quiero que podamos rescatar, que podamos atesorar. Por eso quiero hablar de la vida de Abraham. Amén. La vida de Abraham se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 12. Así nosotros podemos comprender esta realidad y podemos nutrirnos de esta verdad que edifique nuestra vida para vivir una vida de altar. Génesis capítulo 12 nos regala el primer principio. Amén. Y dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 12. Amén. Génesis, el primer libro de la Biblia. Hoy un hermano perdió Génesis a la mañana. Se ve que compró una Biblia barata y... No, una Biblia nueva, acá se le pegan las hojas. Ahora la tiene que ablandar. Gloria a Dios. Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 12, dice esta verdad.
Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren los maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén y amén. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor? Fuerte, 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 fuerte por esta verdad que el Señor nos regala. Oh, cerrá tus ojos, Padre Celestial, en esta noche, Señor. Yo te doy gracias. Gracias, Dios, porque esta promesa, la cual tú soltaste a Abraham, es una promesa que también hoy nos abraza como familia de la reconciliación. Espíritu Santo de Dios, queremos, Señor, que esta palabra traiga en nuestro corazón una transformación y un cambio de vida, un cambio de actitud, Señor, que nos lleve a vivir en el altar. Espíritu Santo, háblanos, enséñanos, revélanos, Señor, tu amor y tu misericordia. Más de ti, Señor, menos de mí, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le da otro fuerte aplauso? Fíjese esta promesa: te bendeciré y serás bendición. Aleluya. ¿Sabe qué? Esta promesa que el Señor le hace a Abraham también nos abraza. A ver, esta promesa que Dios soltó sobre la vida de Abraham, sobre su familia, no solamente le alcanza a él, sino que dice: por medio de ti todas las familias de la tierra serán bendecidas y serán de bendición. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren ser de bendición? Querido hermano, esto es lo que Dios quiere para nuestra vida. Por eso, cuando nosotros adorábamos, no solamente Dios te quiere bendecir, sino quiere que vos seas de bendición. Que vos seas una persona que traslade la bendición a tu hogar. Capaz que hoy no venís con toda tu familia, capaz que hoy te tocó venir solito, pero vos vas a ser bendecido y vas a ser de bendición para tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, querido hermano, es importante que podamos entender que esta promesa no es solamente para Abraham, sino que esta promesa es para todos. Y esta palabra es muy parecida a lo que el Señor nos regaló en principio de año. ¿Año de qué? ¿Año de qué? Puertas abiertas. Una promesa que el Señor nos dio. Mi pregunta es: ¿cómo están las puertas? Madre de Dios. ¿Cómo están las puertas? Porque el Señor suelta promesas. Pero ¿qué hacemos con las promesas? Porque Dios le soltó una promesa de que iba a ser bendecido y de bendición. Y mire lo que hizo Abraham frente a esta promesa. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 12, versículo 8. Mire, cuando uno recibe una promesa, cuando uno recibe una palabra de Dios, no solamente se queda con esa promesa, sino que actúa en base a esa promesa. Y hoy necesitamos accionar. Decirle que está todo, tenés que accionar. Decirle, tenés que despertarte, tenés que activarte. Necesitamos accionar. Abraham, el cual hoy queremos tomar referencia de su vida, en Génesis capítulo 12, versículo 8, mire lo que hizo. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda y tendió en Betel al occidente, ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. ¿Qué hizo Abraham con la promesa? La promesa que recibe Abraham, que Dios le iba a bendecir y que iba a ser de bendición. ¿Se quedó con la promesa? No. Abraham tomó la promesa e hizo un altar. Y querido hermano, es lo que Dios quiere de nosotros. Que aquellas promesas que son soltadas para nuestra vida, como esta que se está soltando en esta noche, que Dios quiere bendecirte. ¿Cuántos dicen amén?
y que seas de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Esa promesa necesita germinar, necesita crecer, necesita tomar protagonismo cuando accionamos en construir un altar. En construir un altar, porque el altar nos acerca a esa promesa para que se haga real. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que esta bendición llegue? ¿Cuántos quieren ser de bendición? Necesitamos darle ese lugar. ¿Y dónde es? En el altar. ¿Qué hizo Abraham? ¿Hizo un altar como un amuleto? Bueno, ahora recibí la promesa, hice el altar. No. El altar es un lugar de encuentro. El altar es un lugar de búsqueda. Entonces el altar es un lugar donde dice, e invocó a Jehová. Construyó el altar para invocar a Jehová. Invocar significa llamar, clamar, buscar. Y es precisamente lo que Dios quiere, que en este tiempo volvamos a reconstruir el altar. Un lugar de encuentro con Dios. Un lugar donde nosotros nos podemos acercar a sus promesas. Sus promesas ya están soltadas sobre nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Y necesitamos concretarlas por medio del altar, porque el altar nos da dirección, el altar nos revela el camino. Por eso en el altar nosotros nos acercamos cada vez más a sus promesas. Cuando usted busca, cuando usted ora, cuando usted ayuna, cuando usted congrega, cuando usted asiste a la iglesia, esa fe empieza a acrecentarse. Usted ya no mira con sus ojos naturales, usted empieza a ver que la promesa es alcanzable, usted empieza a sentir que aquello se está empezando a gestar y pronto viene esa conquista. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, querido hermano, nosotros construimos una relación. Decirle que está tú, construimos una relación. No una religión, es una relación de búsqueda, una relación continua que nos acerca a Dios y a sus promesas. Por eso, mi hermano, eso es lo que hoy estamos anhelando construir, un altar para volver a encontrarnos con Él. Y mire lo que sucede, querido hermano, cuando uno construye un altar. Génesis capítulo 12, versículo 10. Génesis capítulo 12, versículo 10, dice la palabra, y hubo entonces hambre en la tierra. ¿Qué hubo? Hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre de la tierra. ¿Qué hizo Abraham frente a la primera dificultad? ¿Qué hizo Abraham frente al hambre? Frente al conflicto, frente a la lucha, frente a la adversidad. ¿Qué hizo este hombre espiritual que la Biblia nos regala en esta poderosa noche? ¿Qué principio podemos sacar de este hombre que recibe una promesa que no solamente era para él, sino para ser de bendición? Había construido un altar para conectarse con Dios, pero viene el hambre. Y mi pregunta es, ¿cómo actuamos cuando viene el hambre? Porque todos disfrutamos del altar, todos alabamos, todos adoramos al Señor. Cuando vienen las promesas, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar, Dios quiere restaurar tu matrimonio, Dios quiere bendecir tu familia. Pero cuando viene el hambre, ¿cómo actuamos? Cuando viene la dificultad, cuando viene la adversidad, cuando vienen las luchas, cuando vienen las crisis, cuando vienen los problemas, cuando quieren volver los platos voladores. ¿Cómo actuamos frente al hambre? Fíjese, el ejemplo que hoy tenemos es de un hombre que frente al hambre, en vez de ir a buscar al altar, se fue a Egipto. Y muchas veces nosotros actuamos de la misma manera. Frente al hambre, en vez de buscar, de orar, de ir a buscar al líder, buscar una oración, un consejo, vamos atrás. Egipto significa esclavitud, Egipto significa desierto, Egipto significa, hermanos, improductividad. ¿Y sabe qué? Cuando las papas queman,
cuando los conflictos llevan, tristemente, muchas veces nosotros nos manejamos emocionalmente. Nos manejamos sin primeramente pasar por el altar. Creemos que de esta forma podemos lograr, podemos solucionar, cuando frente a la circunstancia lo primero que tenemos que hacer es buscar en el altar. En Egipto, Abraham tomó decisiones emocionales. En Egipto, Abraham mintió, se trajo cosas, se trajo esclavos. En Egipto, se trajo a Agar. Y esa decisión trajo consecuencias que hasta ahora se viven. Por eso, querido hermano, cuando uno se mueve emocionalmente, muchas veces comete errores que lastiman hasta nuestras generaciones. Por eso, frente al hambre, nosotros no podemos movernos emocionalmente frente al hambre, frente a la circunstancia, frente a la crisis. Lo primero que tenemos que hacer es ir ¿a dónde? Al altar. Porque Abraham es el claro ejemplo de que él se movió por emociones. Y seguramente que usted dirá, qué carnaza este Abraham, che. Seguramente que este Abraham no congregaba en la reconciliación. Seguramente que no ha tenido un buen líder Abraham. Si hubiera estado conmigo, no hubiera cometido el error que cometió. Y querido hermano, frente al hambre muchas veces nosotros nos manejamos por nuestras emociones. Y yo no soy alguien perfecto y ni intento demostrar una perfección porque no la tengo. Y sería frustrante creer que lo podría llegar a alcanzar, porque frente al hambre yo también muchas veces he decidido frente a circunstancias emocionalmente. Y una que quiero destacar en esta noche fue cuando en plena pandemia se cerró todo, nos metieron en cuarentena, la iglesia se cerró. Los pocos recursos que la iglesia tenía se convirtieron en bolsas de alimentos para aquellas familias que no podían salir. Y pudimos solventar las necesidades de nuestra familia de la fe y gente de la comunidad. Pero estábamos en mitad de pago del templo. Y usted sabe que en ese tiempo las cuotas crecían porque la inflación cada vez era más grande. Y frente a esa dificultad, frente a esa circunstancia, se empezaron a acumular deudas. Y esas deudas llevaron a que el propietario que nos había vendido la propiedad en cuotas nos propone desistir del contrato, rompernos el contrato. Imagínense en esa circunstancia. La iglesia cerrada, los pocos recursos se donaban, deuda, si quiere romper un contrato a mitad de conquista. Nosotros habíamos entregado nuestra casa, nuestros autos, la iglesia. No había un regreso de dinero, era quedarnos sin nada. Y querido hermano, frente al hambre de esa circunstancia, uno toma decisiones emocionales. Y tristemente nosotros malvendimos una camioneta. Porque cuando vos tenés hambre, hacés malos negocios. Decirle que está a tu lado, cuando vos tenés hambre, haces malos negocios. El hambre es el peor terreno para hacer negocios, porque trabajamos bajo la presión y la desesperación y no vemos la plenitud de la realidad. Y el hambre me llevó a mí a tomar una mala decisión, malvender una camioneta, y la recibí con pago de cheques que no tenían fondo. Robados los cheques. Mira si será amargo el pastor. Me moví por emociones. El hambre me llevó a tomar decisiones emocionales. Ahora me encontraba con la deuda del templo. Ahora me encontraba sin camioneta y sin el pago de esos cheques. O sea que mi decisión no solamente arruinó mi plan, sino que trajo un montón de conflictos a mi vida, a mi familia. 1 año y 4 meses estuvimos caminando solamente con la moto y la bicicleta, trayendo consecuencias porque la iglesia siguió al servicio trabajando. Tuvimos que trabajar en anexos, movernos. Yo hablaba con el hermano Rolly que nos había prestado su weekend, ¿no? Nos decía, pastor, llévela, lo único no la pague porque si la paga no arranca. Dicho y hecho, la pagué y no arrancó más.
Y querido hermano, fue caótico. La consecuencia que nos trajo una mala decisión emocional, y ahí uno empieza a mirar al cielo y decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto? Yo que te sirvo, y empezamos a ponernos como pobrecitos, ¿no? ¿Por qué, Dios, si yo tan malo soy? Y el Señor me dice, yo no te pedí que hagas esto. Yo no te pedí la camioneta. Y muchas veces nosotros le queremos echar la culpa al Señor de nuestras decisiones emocionales. Hola. ¿Cómo andamos? Señor. Y el Señor dice, ¿qué me decía a mí? Si vos decidiste, yo te lo di para que vos lo administres. Y querido hermano, muchas veces nosotros erróneamente nos movemos emocionalmente. Yo sé que a usted no le pasa esto. Esto le pasa al pastor Ariel y a Abraham. Usted es un hombre que frente al hambre va al altar. Pero los carnales como Abraham y como el pastor Ariel, frente al hambre, muchas veces toma decisiones emocionales y tiene que pagar las consecuencias de esas decisiones emocionales. Pero hoy usted está aprendiendo una verdad, que frente al hambre usted tiene que ir primeramente al altar. Usted primeramente tiene que ir al altar. Amén, usted no necesita ayudarle a Dios porque la mejor ayuda la tenemos de Él. Y muchas veces nos movemos emocionales. Ruth, ¿qué pasó? ¿Hubo hambre? Nos mudamos de acá. Se murió el marido, se murieron los hijos. Por tomar decisiones emocionales. Entonces, querido hermano, es importante que nosotros no vamos a poder resolver nada sin dirección. Es un peligro. Diga conmigo, es un peligro. Es un peligro. Antes de decidir, tengo que pasar primeramente por el altar. Frente a cualquier presión, frente a cualquier hambre, frente a cualquier necesidad. No podemos tomar decisiones si primeramente no pasamos por el altar. Hay consecuencias dolorosas. Nosotros fuimos testigos de eso con mi familia. Por eso, querido hermano, si has tomado decisiones emocionales, yo quiero regalarte en esta noche un segundo principio que va a edificar tu vida. Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 13, versículo 3. Génesis capítulo 13, versículo 3. Dice, y volvió por su jornada desde Nehuen hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes en su tienda entre Betel y Ahí, el lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí el nombre de Jehová. ¿Dónde volvió Abraham? Después de estar en Egipto, ¿volvió a dónde? Al altar. Y sabés, querido hermano, si la clavaste al ángulo como el pastor Ariel o como Abraham, la solución no es que te pongas a reprochar, a enojar, a quejarte, a indignarte, decir ¿por qué? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué vos me aconsejaste? Porque vio que cuando uno quiere tomar malas decisiones busca el consejo que quiere escuchar, ¿o no? Nunca va a ir al líder, al pastor, porque sabe que el líder, el pastor, le va a decir lo que no quiere escuchar. Entonces voy a Funalito, al tío, voy a hacer negocio y le voy a preguntar al tipo que debe hasta la humedad de la pared. Y porque voy a escuchar lo que yo quiero escuchar. Después me enojo con ese. ¿Qué me dijiste? Querido hermano, en el altar es donde nuevamente tenemos que volver. Y no con una actitud de reproche. No con una actitud, mirá lo que me pasó, mirá lo que sucedió. En un altar, dice la palabra del Señor, en el altar invocó allí Abraham a Jehová. Y hay una versión actual que dice, y en el altar Abraham adoró. ¿Y sabe qué? Frente a malas decisiones, frente a consecuencias que por ahí uno ha vivido. ¿Y qué hago, pastor? No puedo volver el tiempo atrás, volver al altar. ¿Sabes cuál es el consejo de Abraham?
volvé al altar. Y en el altar volvé a adorarle a Dios. ¿Sabe lo que hace la adoración? Que no es simplemente lo que hacen los músicos acá los domingos y los miércoles. La adoración es reconocer la bondad de Dios. Es reconocer Dios que es grande y es poderoso. Es reconocer que lo imposible mío es posible para el Señor. Y que los problemas grandes que yo tengo son problemas pequeños para Dios. La adoración tiene la capacidad de sacarme el yo. La adoración tiene la capacidad de reconocer que Él es mucho más poderoso de lo que yo puedo imaginar. Entonces, cuando yo nuevamente frente a una mala decisión necesito volver al altar, adorar. Decir, Señor, no entiendo lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando, este conflicto, esta lucha. Lo único que sé, Señor, es que quiero adorarte. Te reconozco como mi Señor, como mi Salvador, como el proveedor, como el restaurador, como el sanador, como el milagroso, como el soberano, como el misericordioso. Señor, es grande tu bondad, eres mi refugio, mi salvación, mi luz admirable. Es adorarle a Él. Abraham dijo, no me queda otra, vuelvo al altar. Y vuelvo a adorarle. ¿Sabe qué? Cuando uno vuelve a adorarle, hermanos, se acaban las oraciones egoístas. Empieza a perder fuerza el yo y empiezo a reconocer que Dios es poderoso. Hermanos, nosotros vivimos esa circunstancia donde yo me replanteaba y me llenaba de culpa. Qué carnaza, qué amargo, qué clase de pastor soy, qué clase de sacerdote soy. Y fueron días de culpa, fueron días donde yo me replanteaba cómo me voy, no me di cuenta que este muchacho tenía tanto oro en el cuello, que era un gitano, y ya me amargaba. Decí que Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando vos le adorás a Dios y dejás de reprocharte, de llenarte de culpa, de buscar acusaciones, ¿y por qué mi suegra, pastor, la que me hace brujería? No te hace brujería, capaz que sí te hace brujería, pero vos estás tomando malas decisiones. Dejá de echarle la culpa. Demasiado reniega con el yerno que le tocó. Y buscamos culpable, ¿y por qué me pasó esto y me miró mal? No, adora a Dios. Volvé al altar con un corazón genuino, donde el yo empieza a disminuir. Y ahí es cuando nosotros empezamos a reconocer a Dios. Señor, sos vos el que nos puede sacar de esto. Imagínese, hermano, por gracia y misericordia de Dios, pudimos cancelar la deuda, pudimos pagar la deuda, no nos sacaron el templo. Y ahora, ¿cómo nos movemos? ¿De qué manera nos movemos? Recibimos una propuesta, recuerdo, amén, del apóstol Agüero, para que viajemos a Miami, Estados Unidos. Gloria a Dios, una buena, le digo a la pastora, se traba todo el tema de las visas, no dicen, no pueden ir porque no tienen visa. Así que, ¡ay, Señor! Adoramos, reconocemos, Dios, sos poderoso. Sos grande, sos misericordioso. Yo quiero que vos puedas entender, muchas veces el Señor va a decirte que no. Mirá lo que está el Señor te va a decir muchas veces que no. Y detrás de ese no, muchas veces hay cosas mucho más grandes. ¿Cuántos dicen amén? Detrás de ese no, muchas veces hay cosas mucho más grandes, mi hermano. Porque no también es el lenguaje del amor de Dios. Amén, aunque muchas veces no nos gusta. Cuando Dios me dijo, no hay Dios santo. Pero Dios tenía algo mejor. Y Dios nos proveyó el vehículo que hoy nosotros tenemos, amén, como familia. Ya va para 6 años, el azulcito. Y querido hermano, Dios nos ha sorprendido. Y cuando nosotros adoramos al Señor, que era imposible, porque era imposible frente al pago del templo tener un vehículo nuevo, solamente Dios. Imagínese a Abraham. Venir de Egipto, la clavó al ángulo, pero fue al altar y adoró. Y dice las Escrituras que aquel hombre de 90 años, ¿cuántos años tenía Sara? 90 años tenía Sara. Y dice la palabra del Señor, y se cumplió las promesas. Y se cumplió la palabra. Y dio a luz un bebé. ¿Usted ha visto una mujer de 90 años que tenga un hijo? ¿No? Si la vio, tráigala porque queremos conocerla. ¡Es imposible! Amén, tengo 30 años y me duele para subir la escalera. Imagínate, 90 años, un bebé. Decirle que para Dios no hay nada imposible.
Cuando volvés a adorar en el altar, para Dios no hay nada imposible, mi hermano. Así como Dios nos sorprendió, así Dios sorprendió a Abraham y a Sara y tuvieron esa criatura. Las promesas se cumplen y yo creo que las promesas se cumplen cuando nosotros volvemos a recuperar la adoración en el altar. Pero esta historia no queda acá. Decirle que tanto la hay más todavía. Génesis capítulo 22, versículo 9. Mire lo que pasa acá. En Génesis capítulo 22, versículo 9. Y cuando llegó al lugar que Dios le había dicho, edifica allí Abraham un altar y compuso leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Fíjese esto. Abraham edificó altar, pero en este versículo el Señor le dice que edifique altar. El Señor le dice edifica altar. ¿Y por qué el Señor en el Génesis 22 le dice edifica altar? Y hay otro detalle más grande, ¿no? Porque edificó altar, amén, puso la leña, pero lo puso a Isaac. Epa, ¿qué pasó acá? Acá hay un error en la Biblia. No, querido hermano, la Biblia no se equivoca. Decirle que está todo, la Biblia no se equivoca. Lo que nos equivocamos somos nosotros. ¿Y sabe qué pasó? El Señor le pide a Isaac como sacrificio en el altar. El hijo de la promesa que tanto oró, que tanto pidió, que tanto reclamó, había llegado y ahora el Señor le pide que construya un altar y que entregue a su hijo en el altar. Ahora mi pregunta es, ¿qué culpa tiene Isaac? ¿Qué culpa tiene Isaac que lo tienen que sacrificar? Si es una promesa, si es una bendición. ¿Sabe lo que pasa, hermano? Que muchas veces nosotros nos quedamos con la bendición y nos olvidamos del que bendice. Lo vuelvo a repetir. Muchas veces nosotros nos quedamos con la bendición y nos olvidamos con el que nos bendice. Y cuando vos empezás a adorar a Dios en el altar, Dios te bendice, pero cuidado con quedarte con la bendición y olvidarte del que bendice. Y Abraham comete este error. La bendición se convierte en su Dios. Amén. Y muchas veces nosotros venimos a la iglesia, Dios nos bendice con un trabajo, con la restauración de nuestra familia, se empieza a acomodar la barca y bueno, hoy no voy a la célula. Si estamos tan bien ahora, ya no vuelan platos, pastor. Ya no hay conflictos. Ya tengo el trabajo, ya por lo menos ahora tengo mayonesa natura en la heladera. Estaba cansado de comer la Danica Fiesta. Dios te bendice. Y nos quedamos con la bendición y nos olvidamos del que nos bendice. Y querido hermano, cuando nosotros cambiamos de lugar la bendición por el que bendice, aquella bendición deja de ser de bendición. Y aquello bueno se empieza a convertir en algo malo. Porque ahora le damos prioridad a nuestro trabajo, ahora le damos prioridad a nuestro hobby, ahora le damos prioridad a aquello que nos gusta. Y muchas veces en el altar vamos a encontrar que Dios nos va a pedir entrega. Diga conmigo, en el altar Dios nos va a pedir entrega. No porque lo que tengas que entregar sea malo, sino porque Dios quiere el primer lugar. Dios quiere el primer lugar porque el altar tiene la capacidad de reubicarnos en el lugar correcto. Dios tiene que ser lo primero en nuestra vida. Dios tiene que ser lo primero, no porque Dios sea un hombre inseguro, no porque Dios tenga baja autoestima, porque Dios sabe que si Él está en primero, vas a poder disfrutar de tu familia, de tu trabajo, de tu hobby, de tu emprendimiento, de tu economía, de tus hijos, de tu nieto, porque Él necesita ser el primero. ¡Aleluya! Por eso, querido hermano, este es el llamado de Dios. A que nosotros podamos entregar, porque cuando nosotros entregamos, mi hermano,
hay más de Dios. ¿Cuántos quieren más de Dios? Cuando nosotros entregamos, hay más de Dios. Dios no estaba enojado con Abraham, Dios no estaba enojado con Isaac. Dios quería ver en qué condición estaba Dios en el corazón de Abraham. Y Abraham no dudó. Hermano, no dudó. Dice la palabra que Abraham tomó a su hijo y empezó a caminar. ¿Y sabe qué? El Señor le pide que construya un altar en Moriah y no en su casa. 3 días de caminata tuvo que ir Abraham con su hijo. Imagínense esos 3 días de caminata. Ahí Dios ya empezó a obrar en el corazón de Abraham, entendiendo que acá algo se venía. Y querido hermano, lo que Dios está en este tiempo intentando hacer en tu vida, con cada entrega que haces a diario, es revelarte lo que viene. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra del Señor, si usted me acompaña, gloria a Dios, en el libro de Génesis capítulo 22, versículo 13, cuando Abraham va con su hijo después de caminar 3 días al monte Moriah a hacer el sacrificio, en el Génesis capítulo 22, versículo 13 dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí a su espalda un carnero trabado en una zarza por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, el monte que Jehová será provisto. ¿Cuántos dicen amén? Le damos un fuerte aplauso al Señor. Hermanos, Abraham iba siendo obediente, ciego para sacrificar a su hijo. ¿Y qué hace el Señor? Frente a este acto de obediencia, el Señor se le revela. Y Abraham tuvo la mayor revelación de su vida. Es que Dios, cuando vos le sos obediente, Él se te revela con cosas mucho más grandes de lo que vos podés imaginar. Dice las Escrituras que vio que había un cordero, amén, había ahí un sacrificio, el cual reemplazó la vida de su hijo. Y sabe que en ese monte Moriah se estaba revelando lo que iba a suceder 2000 años después. Porque en ese monte, en ese lugar, Abel se iba a entregar un sacrificio. Y no era un sacrificio de un animal, era el sacrificio del Hijo de Dios, Jesús, para salvación, para restauración, para vida eterna, para sanidad, para prodigios y milagros sobrenaturales. Hermanos, Abraham estaba recibiendo una revelación de lo que estaba por venir. Y querido hermano, yo quiero que vos puedas entender que cuando vos volvés a adorar a Dios en el altar, cuando vos volvés a entregar aquel sacrificio que te cuesta, querido hermano, Dios se te revela y te muestra todo lo que Dios tiene para vos. Es la entrega de su Hijo para traer salvación, para traer restauración, para traer salvación, para traer vida eterna. Querido hermano, necesitamos volver a ser hombres y mujeres que se nos revela la obra de Cristo. La obra de Cristo es completa. Amén. La obra de Cristo transforma, trasciende, marca la historia en un antes y un después. Y eso en esta noche se nos quiere revelar. Para que vos puedas ver que lo imposible se hace posible cuando Dios está en el medio. Y eso demanda de una actitud que en esta noche necesitamos volver a recuperar. ¿Cuántos dicen amén? El jueves, mientras dábamos nuestra clase de módulo, escuchamos un testimonio de una de las jóvenes del grupo y me decía, pastor, el miércoles me traje, fue un miércoles difícil, vine a la iglesia con una realidad, un familiar que tiene un nene prematuro, enfermo, con peligro, y me vine perturbada. Intentaba adorar al Señor, pero mi corazón estaba dolido frente a esa circunstancia a la cual estamos orando, y por esas casualidades veo a mi mamá que viene, que no venía muy seguido a la iglesia, y me dice, me asusté, digo, ¿qué
¿Por qué viene mi mamá? Y mi mamá me saca afuera, vení que quiero hablar algo. Y nos contaba ella que venía caminando por el fondo de la iglesia pensando, ¿qué me va a decir mi mamá? Y mi mamá me dice que lo habían puesto en terapia intensiva, que lo tenían que operar. Y esta joven dice automáticamente, pastor, cancelé la información que me estaba dando y la dejé hablando sola, pobre mi mamá, y me metí para adentro y me la crucé a la pastora y le digo, pastora, necesito que oremos por este bebé que está así y está así. Y yo estaba acá por darle el predicador y viene la pastora y me dice, Ariel, necesito que oremos por esta criatura. Y el miércoles oramos como iglesia previo a la prédica y declaramos poder de vida y reprendimos espíritu de muerte. Y cuando finalizó la reunión, el testimonio de aquella mamá que iban a operar a aquel nene que estaba en terapia intensiva prematuro, se sorprendían los médicos de la mejora sobrenatural. El nene tomó la leche, el nene lo sacaron del lugar. ¡Poderoso Dios! Poderoso es el Señor. Usted escuchó el audio hoy o ayer que subieron los papis, porque hubo una joven que dijo, yo creo en el poder de Dios, y se le reveló. Y cuando nosotros creemos en el poder de Dios se nos revela. Y yo quiero que en este tiempo nosotros podamos ser una iglesia que camina en el altar, una iglesia que se le revela el poder de Dios, que usted no diga, no porque me contó, no porque, no, yo vi el poder de Dios revelándose en mi matrimonio, en mi economía, en mi salud, en la operación, en mi matrimonio, en mis hijos, en mi nieto. Yo vi que el poder de Dios se ha revelado a mi vida. Por eso, querido hermano, necesitamos volver a caminar una vida de altar. Por eso en esta noche yo quiero pedirle al Señor que estas 4 verdades, una vida de comunión con Dios, una vida de adoración en el altar, una vida, querido hermano, que nos lleve a entregar, que nos lleve a soltar. Es una vida de revelación en el altar. Y Dios quiere revelarse con poder, con autoridad sobre tu vida. Por eso, querido hermano, yo quiero animarte en esta noche a que por unos minutos cierres tus ojos. Mientras